Hola. Hoy hablaremos de la historia del currículum en Chile y el mundo. Para ello te pedimos que prestes mucha atención ya que son bastantes datos que recordar. Puedes ir pausando y retrocediendo cuando lo estimes conveniente. Empecemos. En este video, revisaremos los temas más relevantes para conocer el currículum nacional, su implementación y los efectos que ha producido hasta ahora en Chile. Empezaremos hablando de los componentes de la reforma educativa en Chile. Luego, revisaremos los principios básicos del modelo curricular chileno. Continuaremos con la asociación de estos principios con los paradigmas. Explicaremos el contexto de la implementación de las reformas educativas en Chile y su impacto en el proyecto educativo y curricular. Y por último, describiremos las bases teóricas del currículum, considerando el rol como profesional de la educación en base a todo este conjunto. Como primer punto, revisaremos las principales reformas educacionales en Chile. Partiremos con el contexto de la dictadura en 1973. La promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, ya en democracia en el año 1990. La promulgación de la Ley General de Educación en el año 2009. Concluyendo con la Ley de Aseguramiento de la Calidad en 2011. Para poder entender mejor, es necesario que repasemos un poco de historia y nos contextualicemos en mediados del siglo XIX. Durante la década de 1860, Chile experimenta un gran auge económico producido principalmente por la industrialización. En ese sentido, los productos que mayoritariamente se exportaban eran el trigo, el cobre y la plata. Posteriormente, la economía sufre un estancamiento en 1873, para luego retomar su apogeo en la época de la Primera Guerra Mundial con la exportación del salitre y el encarecimiento de las importaciones. Es así, como en 1860, se establece la Ley General de Instrucción Primaria de Educación, bajo el gobierno de Manuel Montt. Esta ley, tan importante para el país, indica: 1. El Estado es el principal garante, supervisor y orientador de la enseñanza. Por lo tanto, y en concordancia con estos roles, es que se conforma la Inspección de Educación Primaria, a cargo de su director Adolfo Larenas. 2. Que dicha educación será gratuita, sin perjuicio de la conformación de escuelas financiadas por privados. Y 3. Se asegura la libertad de enseñanza, bajo los artículos 10 y 11, los cuales indican lo siguiente: la instrucción que se diere privadamente a los individuos de una familia no estará sujeta a las disposiciones de la presente ley, y las escuelas costeadas por particulares o emolumentos que pagaren los alumnos quedarán sometidas a la inspección establecida por la presente ley en cuanto a la moralidad y orden del establecimiento, pero no en cuanto a la enseñanza que en ella se diere, ni los métodos que se emplearen. Luego, en 1927 se dan hitos importantes por medio de distintos decretos de ley. En particular, el decreto número 7500 establece finalmente la institucionalización del Ministerio de Educación Pública y posteriormente de la Superintendencia de Educación. Estos dos organismos se posicionaron como una autoridad superior ante otras como la Universidad de Chile, que hasta el momento se encontraba encargada de supervisar. Estos hitos conforman el camino hacia lo que, posteriormente, se evidencia en las reformas del presidente Salvador Allende. Sobre la base de lo anterior, se realizaron los siguientes cambios a nivel curricular en Chile. Se configura el concepto de currículum bajo la perspectiva de Tyler y su obra de 1949, llamada Principios Básicos del Currículum. También se considera a Benjamin Bloom con su trabajo de 1971, llamado La taxonomía en base a las habilidades cognitivas. Por último, se crean planes de estudios, basados en las teorías mencionadas, dando paso a lo que hoy en día conocemos. Posteriormente, se generan implementaciones en el gobierno popular, orientadas al perfil de ciudadano que se quería plasmar. Las más relevantes fueron: la creación de INACAP, con el propósito de formar trabajadores en una educación técnica de calidad. Expansión de la educación primaria y secundaria, para que más personas tuvieran acceso a la educación, y una vez más, pensando en la calidad. Proyecto de la Escuela Nacional Unificada. En este caso, el proyecto tuvo muchísima resistencia, ya que se sospechaba que lo que planteaba
se enfocaba en aspectos más políticos sobre los ideales socialistas, y por último, la nacionalización de las instituciones educativas. De esta manera, también se cumpliría con el plan gubernamental propuesto por el gobierno popular. Es decir, la propuesta se centra en la educación y el desarrollo económico, la formación de un tipo de hombre nuevo enfocado en el socialismo, estudio y trabajo como concreción del pensamiento crítico y práctico, y la consideración de la sociedad como elemento fundamental en la creación del ciudadano. Lo relevante de estos aspectos es que las distintas reformas educativas van en concordancia con procesos que se gestaron mucho antes, y que van en relación con enfoques como los de Paulo Freire en 1967, en su obra, La educación como práctica de libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Sabemos que es bastante información, pero completamente necesaria para entender la siguiente etapa. Nos centraremos fundamentalmente en los cambios realizados desde 1973 bajo el mando de Augusto Pinochet. Estas se pueden desglosar de la siguiente forma. Se elimina el Ministerio de Educación y su reemplaza por la Junta Militar de Gobierno, la que se encarga de supervisar. Énfasis en el enfoque de la educación técnica, en la formación de trabajadores para el desarrollo de la industria. Reducción del gasto público en educación y la eliminación de la educación gratuita. Restricciones a la libertad académica en las universidades. Eliminación de la educación sexual en las escuelas. Fundamentalmente, todos estos cambios se realizan en base a la visión de país que se quería implementar. Desde aquí se producen los cambios más significativos, y la visión de currículum cambia totalmente. A continuación, revisaremos cómo estos cambios se evidencian en el currículum nacional. Todas las características históricas, políticas, económicas y sociales propiciaron cambios curriculares que guardan relación con el ideal de ciudadano que el sistema del poder dominante deseaba tener. En este sentido, todos estos proyectos se orientan hacia modificar el pensamiento instaurado en Chile, a partir de la alfabetización masiva y la cultura socialista del gobierno popular. Estas reformas son las siguientes. Se conforma el Programa de Evaluación del Rendimiento, que funcionó desde 1982 al 1984. Posteriormente, se conforma el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, que desde el año 1988 comenzó a regir en el país. En ambos casos, se deja entrever el énfasis que la evaluación como acto de corroboración de contenidos y evidencia de la calidad que posee. Existe una política curricular represiva ante los contenidos anteriores, presentados en la educación y que resulta evidente en la eliminación de la educación sexual en las escuelas. El enfoque principal de este currículum tiene guarda relación con una despolitización de la sociedad y con los ideales del gobierno popular. Todas estas reformas se enmarcan en un discurso nacionalista, conservador y con ideales cristianos, pilares fundamentales del régimen militar. Se generan dos decretos relevantes, el número 4002 y el número 300, los cuales generan a su vez los objetivos generales y objetivos específicos, como también los planes y programas de estudios. Por último, el énfasis curricular de la enseñanza radicaba en la profundización de las 4 asignaturas tradicionales: matemáticas, lenguaje, ciencias e historia. Todo lo que ya revisamos nos da los contextos sobre los aspectos políticos, sociales, históricos y económicos que propician las reformas educacionales curriculares, las que revisaremos a continuación. Principalmente, existen 3 grandes reformas que debemos conocer. La primera en 1990. Volviendo a la democracia, se realiza una de las reformas más significativas para la educación en Chile y el comienzo de una serie de modificaciones a través de los años. Estas reformas se generan a partir de la ley promulgada este mismo año, la cual revisaremos más adelante. La segunda entre 2008 y 2011, en donde se producen otra serie de cambios significativos, con la derogación de la normativa anterior y la promulgación de la Ley 20.370. Y por último, entre 2014 y el 2017 se generan otra serie de cambios que impactan la nueva visión y aplicación que se plantea del currículum. Vamos a conocer más de esto. En este primer periodo, revisaremos lo que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
promulgada el 10 de marzo de 1990 por la Junta Nacional de Gobierno, establece para el currículum. Ella indica una distinción entre los planes y programas de estudio, marco curricular, y una entrega de control sobre estos aspectos a los establecimientos educacionales. Ellos podían decidir si ocuparían los planes planteados por el Mineduc o generarían los suyos propios. Lo relevante es que el marco curricular es de carácter obligatorio para todas las instituciones, tanto públicas como privadas. En este sentido, los planes y programas de estudio corresponden a propuestas sobre las secuencias pedagógicas y la labor didáctica de los contenidos, considerando todavía el concepto de objetivo. Otro aspecto relevante es la creación del Consejo Superior de Educación, quien tenía como misión definir el currículum del sistema educativo chileno a partir de las indicaciones que el Mineduc entregase. En este sentido, este currículum definido da pie a la creación de la Unidad de Currículum y Evaluación, que planifica en base a los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios establecido en este instrumento. En este segundo periodo, se evidencian cambios significativos que responden a las necesidades culturales, políticas, sociales y económicas de la época. Chile se encuentra en procesos importantes en la vuelta a la democracia, y posterior a la llamada Revolución Pingüina, se promulga la Ley General de Educación en el año 2009. Ella establece las siguientes modificaciones: sustitución de los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios por los objetivos de aprendizaje, los cuales se encuentran insertos en las bases curriculares. Este documento es obligatorio para todos los establecimientos. Se concibe el currículum como un proceso el cual es cíclico y puede actualizarse en base a los requerimientos. Se plantea un ciclo de 6 años para la enseñanza básica y un ciclo de 6 años para la enseñanza media, el cual se divide en 4 años de formación general y 2 años de formación diferenciada. La ley plantea una visión global y un modelo a seguir frente a lo que la escuela representa para la sociedad y la cultura. Es decir, esta ley establece el ideal de ciudadano que la escuela debe formar. Por último, en este tercer periodo de reformas curriculares, se evidencia la conformación de una serie de leyes cuyo propósito se reafirma con los cambios culturales en la sociedad globalizada. Estas leyes se desglosan de la siguiente manera. Ley SAC, la que conforma el sistema de aseguramiento de la calidad educativa. Ley de inclusión, la que tiene como principio la no discriminación arbitraria, que implica la inclusión e integración en los establecimientos educacionales. Ley de Sistema de Desarrollo Docente. En este sistema se establecen transformaciones para dar solución e intervenir en materias propias de la profesionalidad docente, las necesidades de apoyo a su desempeño y su valoración. Por último, la Ley de Educación Pública, quien crea el sistema de educación pública, establece las instituciones que lo componen y regula su funcionamiento, haciendo que formen parte de los servicios locales de educación, una educación gratuita y de calidad. Todas las reformas revisadas hasta el momento dan pie para que podamos avanzar a los principios del currículum nacional. Sigamos adelante. Aún queda por ver. ¿Cómo te sientes ahora? Hemos escuchado mucha información sobre la historia de nuestra educación, pero aún nos queda mucho más por revisar. Acomódate a tu asiento, toma un descanso si es necesario y continuemos. Algunos principios que se asocian al currículum nacional guardan estrecha relación con las características globales del mundo en el que vivimos. Podemos mencionar que los esfuerzos establecidos en distintas leyes, tales como la Ley G en 2009, la Ley de Aseguramiento de la Calidad en 2011 y la Ley de Desarrollo Profesional Docente en 2016, han profundizado la importancia de establecer una mirada y o paradigma complejo en el diseño de las reformas curriculares, y afrontar la educación como un espacio donde los estudiantes responden a los requerimientos de la sociedad del futuro. Del mismo modo, se puede evidenciar los principios de flexibilidad y modernidad en las propuestas existentes establecidas por el Mineduc en las bases curriculares, la que fueron modificadas para los niveles de primero básico a segundo medio en el año 2011, y en 2019 para tercero y cuarto medio. En ellas, se pueden evidenciar estas características en la búsqueda de nuevas estructuras y focos curriculares, centrados y basados en las habilidades del siglo XXI. Los principios asociados al estudiante, tales como centrar los esfuerzos en sus aprendizajes y fijar los objetivos en su desempeño, responden a una realidad mundial de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
También estos conceptos suscriben a la concepción de la educación propuesta por entidades internacionales como la UNESCO en 2023, realzando la importancia del derecho a la educación. En el caso de la educación chilena, el artículo número 2 de la Ley General de Educación establece que la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas. Lege, 2009, página 1. La reforma educacional propone un modelo de currículo que se asocia a diferentes enfoques curriculares, diferentes paradigmas y teorías según la normativa vigente, y diferentes autores los que podemos relacionar con el paradigma crítico, el cual promueve la conciencia social y el cambio de las estructuras injustas, enfoques curriculares como el sociocrítico, y la teoría crítica de la educación de Paulo Freire que respalda este enfoque. También encontramos el paradigma constructivista. Acá destacamos la construcción activa del conocimiento por parte del educando, enfoques curriculares como el enfoque por competencias, y la teoría constructivista de Lev Vygotsky que avala este enfoque. Por otra parte, encontramos el paradigma humanista donde nos centramos en el desarrollo integral de los estudiantes, la autorrealización de estos y la teoría humanista de Carl Roger que apoya un enfoque por proyecto, metodología donde el propio estudiante es protagonista de su aprendizaje. Podemos segmentar los fundamentos del currículum nacional en dos espacios que se relacionan entre sí, pero que cuentan con grandes diferencias considerando aspectos de modernidad en la propuesta, y el nexo entre los postulados presentes en los documentos de fundamentación de las distintas áreas como educación física, primer ciclo de enseñanza básica, séptimo a segundo medio. Para el primer espacio de análisis que considera a los niveles de primero básico a segundo medio, algunos conceptos que emergen de la fundamentación dan cuenta de un proceso de revisión, luego de un análisis superfluo de distintos currículum de otras naciones, con la idea de copiar aquellos elementos que funcionan, para luego redactar las nuevas bases curriculares. Estas pasan finalmente por un proceso de consulta pública, con el fin de validar y declarar su uso y funcionamiento a nivel nacional. En cambio, para el segundo espacio de análisis que considera a los niveles de tercero y cuarto medio, el análisis es diametralmente opuesto, ya que considera algunos elementos importantes en su fundamentación, tales como el análisis cuantitativo de los resultados de estos niveles previos a la reforma curricular, nuevas formas de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje basándose en proyectos, y las habilidades del siglo XXI de la OCDE en el año 2010. Finalmente, también se ve expuesto a un espacio de consulta pública que valida y declara su uso y funcionamiento. En base a la evaluación, el profesional de la educación es el responsable de diseñar y administrar evaluaciones que sean válidas, confiables y relevantes para medir el progreso y aprendizaje de los estudiantes, interpretar estos resultados e identificar necesidades individuales para ajustar su enseñanza. Esto implica diseñar y administrar evaluaciones formativas y sumativas, proporcionar retroalimentación constructiva y utilizar los resultados para informar la enseñanza y el ajuste del currículo. Se vuelve importante reconocer también cómo estos principios se asocian a los enfoques curriculares y cómo le dan forma a la educación en Chile desde sus cimientos. El enfoque técnico, que hace gala de grandes pensadores como Tyler, Taba, etc., se asocia directamente con los principios de los objetivos de aprendizaje y la consecución de los mismos por parte de los estudiantes. Bajo la mirada técnica, secuenciar los aprendizajes y temporalizar su progresión también permitirá mejores resultados. Tyler, 1950, citado en Pérez, 2007. Razón que en el contexto de las reformas actuales de Chile, es un fundamento más que gravitante en la toma de decisiones. Esto se ve reflejado en la interpretación de resultados, en los fundamentos de tercero y cuarto medio y cómo a partir de ellos se modifican los objetivos de aprendizaje, y la secuencia de asignaturas o módulos de enseñanza para lograr mejores resultados. Para el enfoque práctico, representado por autores como Sacristán, Steenhuis, entre otros, la premisa que asocia los principios y fundamentos con los enfoques es la integración. Este concepto puede ser revisado desde distintas aristas tales como la integración del estudiante al quehacer docente, la integración de las emociones y o habilidades que deben poseer los y las estudiantes para afrontar los desafíos del futuro, la integración de nuevas ideas o culturas curriculares que modifican los conocimientos, etc. En base a los postulados de Sacristán, los y las estudiantes deberán colaborar con el docente, hacerse partícipe de su propio desarrollo en concordancia con los postulados de las reformas curriculares actuales tendientes a formar ciudadanos globales y que se adapten a la incertidumbre del futuro, avanzando de una mirada práctica hacia un enfoque complejo. Para el enfoque crítico,
Relacionado estrechamente con autores como Freire y Grundy, el principio de flexibilidad se vuelve relevante y determinante de analizar, ya que da pie a diseñar, modificar o mejorar el currículum nacional a partir de las prácticas educativas y de cómo éstas inciden en los educandos. Estudiantes que sean críticos con su quehacer en el aula, da pie a personas o sociedades del futuro que puedan responder a las inquietudes e incertidumbres con la mejor disposición y herramientas. El principio de flexibilidad curricular también se vuelve un fin en sí mismo. Para el enfoque complejo del cual hemos hecho grandes referencias a lo largo de este video, podemos mencionar en primer lugar que cuenta con autores elogiables, como Edgar Morin. Y, en segundo lugar, que responde a los principios de modernidad del currículum y qué tan significativo es este para la educación, considerando a su vez algunos elementos presentes en las fundamentaciones de las normativas vigentes educativas de tercero y cuarto medio, como lo son las habilidades del siglo XXI y los aprendizajes basados en proyectos. Que el currículum sea complejo, implica también que los y las estudiantes alcancen la complejidad de las acciones y de los pensamientos que les abrirán las puertas de su futuro, considerando el saber como una herramienta más que un bien acumulable, y que impacte en su vida de manera profunda. Finalizando con este apartado, me gustaría preguntarte algo. ¿Crees que los enfoques son independientes entre sí mismos? O, por el contrario, ¿crees que los enfoques están conectados y se relacionan? Una forma de entender y comprender en profundidad los enfoques curriculares es buscar puntos en común. Para responder mejor a la pregunta, debes recordar que los enfoques son correlativos en la secuencia temporal y a la época que fueron postulados, y que cada uno de ellos trata de mejorar lo que su predecesor argumentaba. Bajo esta lógica, la mirada compleja que hoy resulta preponderante responde a la necesidad de mejorar cada enfoque anterior y propender a mejorar la educación del mundo globalizado. Simplemente wow. Y con esto damos por finalizado el video. Para el cierre, hagamos una pequeña síntesis general y una metacognición personal. Iniciamos definiendo las reformas educativas que han ocurrido en Chile, y nos contextualizamos en la historia desde 1860 a 1973. Luego, revisamos en profundidad los cambios relacionados al currículum y la justificación de dichas modificaciones en base al contexto histórico, social y cultural. Finalizando con los principios del currículum nacional actual y sus fundamentos. Mi nombre es Leticia y soy una voz interpretada por una inteligencia artificial. Fue un gusto acompañarlos en este video relacionado con su currículum. Y sí, me cuesta decir la letra X, pronto aprenderé. Nos vemos en un futuro. Se lo aseguro.